Muy buenos días, amados hermanos de la familia de la fe. Dios me los bendiga. Te doy gracias al Señor por este privilegio tan grande de permitirme llevar el mensaje en este domingo de la mañana, en esta mañana. El título se titula La soberanía de Dios en su providencia. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él reina sobre todas las potestades. Él nos sustenta, nos da el oxígeno para respirar, nos cuida en su gracia. Él sustenta todas las cosas, hasta los malos están bajo el sustento de Dios. Dios gobierna los ángeles, tanto los buenos y los malos. Si vamos a la palabra de Dios, si vamos a la palabra en Primera de Crónicas podemos leer en el versículo 15 y dice: envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruir, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornan Jebuseo. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 11, también está registrado aquí. Esto es otro versículo que también habla sobre la soberanía de los ángeles. Y dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí nos podemos dar cuenta que el Señor tiene soberanía también sobre los ángeles. Él gobierna en todas las circunstancias de la naturaleza. No podemos quejarnos del tiempo, hermanos. Muchas veces nosotros en el día decimos: uy, qué frío, uy, qué calor, nos quejamos. Pero resulta que el Señor es soberano. Él es soberano. Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Cuando somos ignorantes sobre la soberanía del Señor, cometemos muchos errores. Muchas veces oramos sin conocer la palabra. Tenemos que conocer los caminos de Dios. Si vamos a Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos que aprender a orar, a pedirle al Señor qué es en su voluntad. Señor, cuando oramos es para que se haga la voluntad del Señor en la tierra. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con reverencia, porque Él es santo, 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 santo. Tenemos que acercarnos con un corazón limpio, con una conciencia purificada y lavada con la sangre de Jesucristo. En su voluntad, lo que nosotros necesitamos conocer es su voluntad. Lo que nosotros necesitamos conocer. Y para eso, ¿cómo hacemos? Para conocer la voluntad del Señor. Para eso nos ha dejado las Escrituras. Así como le dijo a Josué en 1:8:
que de día y de día y de noche, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Nosotros los cristianos andamos por fe, no andamos por vista. El cristiano no es guiado por nada externo. El cristiano es guiado por la palabra y nosotros vemos lo que no se ve, porque las cosas que se ven son materiales y temporales. Y las cosas que no se ven son eternas. Así pues, la soberanía de Dios, dice la palabra, es que hay un Dios que está gobernando el universo. Y vamos a leer en varias porciones Isaías 40. Para mí es la porción de la palabra más completa referente a la soberanía del Señor. Vamos a leerlo del capítulo 40, del versículo 12 al 26, pero lo vamos a leer desglosado y vamos a tratar de entenderlo y meditarlo muy bien. Mira lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Tú qué contestas a estos interrogantes? La respuesta es nadie. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Comienzas a conocer a Dios, porque la rebelión es soberbia contra Dios. Criticar a Dios sería ya pecado y herejía. Esperar que Dios nos dé la respuesta es humildad. Sigamos en el versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace deshacer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que es no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Todas las naciones son una gota de agua comparadas con el poder del Señor. Son 178 naciones actuales comparadas con el poder de Dios. Son una gota de agua, dice él. Leemos en el versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como
como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se caen y el torbellino los lleva como hojarasca. Así pues, ¿me haréis semejante o compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que envió a Jesucristo. Ese es el Dios que hizo sangrar a su Hijo en la cruz por nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que está dentro de mí y dentro de cada uno de nosotros. Ese es el Dios soberano. Hermoso pasaje de Isaías, como relata la soberanía del Señor. Vamos a mirar la palabra en Efesios 3:20. Mire lo que dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y muchas veces nosotros, Señor, necesito esto, necesito aquello, Señor, por favor, Señor. Dios mío, Señor, perdónanos porque a veces no sabemos pedir. A veces nosotros pedimos y resulta de que Él ya tiene todo organizado y todo listo. El poder del Señor está en cada uno de nosotros. Está dentro de cada uno de nosotros. Ve, dice el Señor, cuando nosotros empezamos a pedir y a pedir y a pedir, dice el Señor, ve qué hay dentro de cada uno. Mire que el poder nos lo está diciendo aquí en Efesios. Nos dice que el poder está en cada uno de nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Que es el pecado. Tenemos la unción del Santo y lo único que lo bloquea es el pecado, hermanos. Es el pecado que hay en cada uno de nosotros. Necesitamos conocer quién es Dios, la incredulidad de la palabra. Necesitamos saber quién es Dios. A veces leemos la palabra y la leemos sin entendimiento, sin asombro. La leemos, pero no la meditamos. Dios es grande, Él es soberano, Él es el que hace mover todas las naciones. Y a veces no entendemos. Nosotros los cristianos, la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, por fe. Vivimos por fe. En esta mañana el Señor quiere que nosotros meditemos en la palabra, que meditemos todos estos versículos, toda la palabra, que la tengamos grabada en nuestros corazones. La fe es por el oír
y oír la palabra. Andamos por fe, no por vista. El cristiano no es guiado por nada externo. El cristiano es guiado por su palabra. Y nosotros vemos lo que no se ve, porque las cosas que se ven son materiales y temporales. Las que no se ven son eternas. Así pues, la soberanía de Dios es grande, es hermosa la soberanía. Tenemos que aprender a conocer a ese Dios grande y maravilloso, a conocerlo cada día más. No nos quejemos más, hermanos, no nos quejemos, no murmuremos. Estamos en la soberanía del Señor y Él, somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero, ¿qué nos está pidiendo el Señor en esta mañana? Que meditemos en la palabra de día y de noche. No 10 minutos, 5 minutos, corriendo, saliendo corriendo. No, que nos arrodillemos y entremos al lugar santo. Ayúdanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces pedimos con soberbia, a veces no vemos tu soberanía, desconocemos tu soberanía, Señor. Tú tienes el control de todo el universo. Tú creaste, Señor, el sol, la luna, las estrellas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Jesús. Gracias por la Trinidad, Señor. Amén y amén.